Era una mañana brillante y soleada en la ciudad, con el aire fresco de la primavera llenando las calles. El banco de prestigio, que se erguía imponente en la esquina de la calle principal, parecía irradiar una sensación de poder. Sus puertas de vidrio reflejaban la luz como espejos, y dentro, la atmósfera estaba impregnada con una mezcla de formalidad y tranquilidad. Los empleados, con sus trajes perfectamente ajustados, se movían rápidamente entre las mesas, atendiendo a los clientes adinerados que llegaban con rapidez. Richard Calewa, el gerente de la sucursal, se encontraba en su oficina revisando los informes financieros del mes, totalmente concentrado en su trabajo. Aunque estaba acostumbrado al ritmo acelerado de la sucursal, algo en su interior le decía que esa mañana sería diferente. Había una energía palpable en el aire, un presagio de que algo importante iba a suceder. Sin embargo, lo que nunca imaginó era que esta jornada se convertiría en una de las más desafiantes de su carrera. Un sonido interrumpió sus pensamientos. La puerta de su oficina se abrió y, con paso firme y decidido, entró una mujer que captó inmediatamente su atención. Era alta, de cabello recogido en un elegante moño, con un traje de negocios de color oscuro que le daba un aire autoritario y sofisticado. Aunque parecía tranquila, su presencia no pasaba desapercibida. Había algo en su porte que irradiaba poder, una confianza natural que solo poseían las personas que estaban acostumbradas a manejar grandes sumas de dinero. La mujer se acercó al escritorio de Richard con una leve sonrisa en el rostro, pero sus ojos, afilados y decididos, no dejaban lugar a dudas sobre su seriedad. Colocó un cheque sobre la mesa sin decir una palabra, como si ya esperara ser atendida de inmediato. «Buenos días. Quisiera depositar este cheque en mi cuenta», dijo con voz clara, pero serena. Richard, que no esperaba una transacción tan importante a esa hora del día, levantó una ceja al ver el monto. Era una suma considerable, algo fuera de lo común para las transacciones cotidianas del banco. Sin embargo, intentó disimular su sorpresa y, con una sonrisa forzada, asintió. «Por supuesto, permítame revisar los detalles», respondió mientras tomaba el cheque, observándolo con atención. Algo no le agradaba de esa situación. La mujer, con su porte elegante, no parecía encajar en el perfil habitual de los clientes del banco. Aunque la mayoría de los empleados lo consideraban un hombre educado y profesional, Richard no podía evitar sentir cierta desconfianza ante clientes que no encajaban en su molde tradicional de clientes ideales. Había algo en la mujer que le parecía fuera de lugar, algo que no lograba identificar. ¿Era su actitud o su aspecto lo que lo desconcertaba? ¿O era simplemente el monto del cheque lo que le generaba desconfianza? Mientras evaluaba la información, su mirada se detuvo en el nombre de la mujer que firmaba el cheque, Cynthia Brooks. Un nombre que no le sonaba familiar. Eso aumentó su intriga, pero también sus dudas. Richard no podía evitar preguntarse si los fondos de este cheque eran legítimos. Después de todo, no todos los clientes eran tan transparentes, y había ciertas reglas que debía seguir para proteger al banco de posibles fraudes. «Este es un cheque de una cantidad significativa», dijo Richard, intentando mantener una fachada profesional mientras su mente intentaba digerir la información. «Necesitaré verificar el origen de estos fondos antes de proceder». La mujer lo miró sin cambiar su expresión. No pareció sorprendida por la respuesta de Richard, pero sí un poco contrariada. Había algo en la forma en que la miraba que indicaba que había algo más bajo la superficie. Algo más que solo el simple hecho de ser una cliente más. ¿No confía en los fondos?, preguntó con una leve sonrisa irónica. Su tono no era desafiante, pero había algo en sus palabras que sugería que Richard estaba cometiendo un error al cuestionar su legitimidad. Richard, que de alguna manera sentía que esa mujer estaba jugando con él, trató de mantener el control de la situación. Pensó rápidamente en cómo justificar su petición de verificación adicional. «No es una cuestión de confianza, señora Brooks. Es solo que, dadas las políticas del banco, siempre realizamos una verificación más exhaustiva cuando se trata de montos tan elevados. No puedo hacer una excepción». «¿De verdad?», respondió ella, con un tono que se acercaba más a la burla que a la molestia. «Porque parece que usted está cuestionando algo más que el monto. Está cuestionando el origen de mis fondos, ¿no es cierto?».
La tensión entre ambos se hizo palpable. Richard, consciente de que había tocado un tema sensible, se sintió incómodo, pero no estaba dispuesto a retroceder. Necesitaba asegurarse de que todo estuviera en orden, y el hecho de que la mujer no se sintiera al menos un poco preocupada lo desconcertaba aún más. La cajera Eliza, que había estado observando la escena desde su puesto, sintió que la situación podía salirse de control y decidió intervenir. Aunque su intención era moderar la discusión, su intervención solo aumentó la desconfianza de Richard. Señor Calloway, permítame decirle que la señora Brooks ha realizado transacciones de este tipo en nuestra sucursal anteriormente. He estado aquí durante varios años y nunca he visto nada fuera de lo común, dijo Eliza, en un intento por apaciguar la tensión. Sin embargo, Richard, demasiado centrado en su propia perspectiva, desechó rápidamente la intervención de su subordinada. Gracias, Eliza. Pero yo soy quien decide cómo manejar este tipo de situaciones. Ahora, si me permite, necesito verificar más detalles antes de proceder, dijo, no sin cierta brusquedad. Cynthia, que había escuchado todo, dejó escapar un suspiro. Con una calma impresionante, sacó su teléfono móvil de su bolso y comenzó a marcar un número. La indiferencia con la que lo hacía aumentó la sensación de que estaba completamente en control de la situación, como si todo estuviera bajo su mandato, y no el de Richard. Voy a ponerme en contacto con alguien que pueda ayudarlo con esta verificación, señor Calloway. No me gustaría que mi transacción se retrasara más de lo necesario, dijo con tranquilidad, sin apartar la vista de él. Richard, aunque irritado por la actitud de la mujer, no podía evitar sentirse incómodo ante la situación. ¿Quién era esa mujer, realmente? ¿Por qué parecía tan segura de sí misma? Fue en ese momento cuando la puerta de su oficina se abrió de nuevo, y Jan Ellis, la directora regional del banco, apareció en el umbral. Su presencia era imponente, como si su sola entrada en la habitación pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Jan, mirando de uno a otro, su tono autoritario imponiendo silencio en la oficina. Richard, sorprendido por la intervención de su jefa, intentó dar una explicación, pero sus palabras se atoraron en su garganta. Jan se acercó a Cynthia con una sonrisa que denotaba respeto y admiración. ¿Está todo bien, Miss Brooks?, preguntó Jan, dirigiéndose a la mujer con una suavidad que Richard no había esperado. Cynthia, sin perder la compostura, asintió ligeramente y respondió con tranquilidad. Parece que mi transacción está siendo cuestionada por el señor Calloway. Estoy esperando que se realicen las verificaciones pertinentes. Jan, al escuchar la respuesta de Cynthia, frunció el ceño y se giró hacia Richard con una mirada fría, como si estuviera evaluando cada palabra que él había dicho. Richard, comenzó, con un tono de voz que denotaba más decepción que enojo. ¿Sabías quién era esta clienta? Richard, que hasta ese momento no había hecho la conexión, se quedó mudo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies al escuchar la pregunta de Jan. ¿Quién era realmente esa mujer? Richard quedó paralizado por un momento, incapaz de responder a la pregunta de Jan. En su mente, una ráfaga de pensamientos cruzó rápidamente, pero ninguno lograba organizarse de manera coherente. ¿Quién era Cynthia Brooks realmente? La calma con la que manejaba la situación, el respeto que Jan le otorgaba, y sobre todo, su actitud tan confiada y casi altiva, indicaban que ella no era simplemente una cliente común. Algo en su interior le decía que había más de lo que parecía. Jan, al ver la incredulidad en los ojos de Richard, levantó una mano de manera casi imperceptible, pidiendo silencio. Richard, déjame explicarte. Miss Brooks no es solo una cliente cualquiera. Su familia está profundamente involucrada en la industria financiera a nivel global, y su influencia se extiende mucho más allá de nuestras fronteras. De hecho, ella podría ser una de las principales aliadas estratégicas del banco si logramos mantener una buena relación, dijo Jan, con una mirada significativa hacia la mujer. La revelación cayó sobre Richard como un balde de agua fría. No solo había cometido un error al dudar de la mujer, sino que había subestimado una figura clave en un juego mucho más grande. Cynthia Brooks, la mujer con la que acababa de cruzar unas palabras,
No era simplemente una cliente con un cheque importante, sino una pieza esencial en un entramado de poder que él ni siquiera había percibido. Cynthia, con una leve sonrisa en los labios, observaba a Richard. No parecía molesta ni sorprendida por su desconcierto, sino más bien como si hubiera estado esperando una reacción como esa. «Parece que mi reputación me precede, ¿verdad?», dijo, levantando una ceja con una mirada penetrante. No esperaba que el señor Calloway fuera tan cauto. Richard, ahora completamente avergonzado, intentó reaccionar, pero las palabras se le escapaban. «Mis disculpas, Miss Brooks. No sabía. No tenía idea de su vinculación con el sector», balbuceó, sintiendo como su orgullo se desmoronaba ante la situación. La mujer, sin embargo, no parecía tener intenciones de hacerle un reproche. «No te preocupes, Richard. Lo que importa es que ahora entiendes que esto no es algo que se pueda tratar a la ligera. Estoy aquí por una razón, y mis expectativas son altas», respondió Cynthia, con una tranquilidad inquebrantable. Jan, observando cómo se desarrollaba la conversación, asintió levemente. «Richard, quiero que esta transacción se procese sin más demora. Asegúrate de que todo esté en orden, y revisa las políticas del banco para que no haya malentendidos. Miss Brooks es una persona de gran influencia, y debemos asegurarnos de que este tipo de situaciones no se repitan», ordenó Jan, con voz firme. Richard asintió, tratando de recobrar su compostura. Mientras Cynthia y Jan discutían algunos detalles menores sobre el depósito, él se retiró un paso atrás, sintiendo una mezcla de impotencia y frustración. Nunca había sido un hombre propenso a dejarse intimidar, pero la situación había escalado de una forma que nunca imaginó. Por primera vez, Richard comenzó a cuestionarse si su enfoque estrictamente profesional y su desconfianza hacia lo desconocido habían sido el mayor obstáculo de esa jornada. Había algo en el aire, una sensación extraña, como si la verdadera prueba estuviera por venir. Con la transacción finalmente en marcha y el banco tomando las medidas necesarias para validar los fondos de Cynthia, la tensión en la oficina comenzó a disiparse, aunque el sentimiento de inquietud permaneció flotando en el aire. Richard volvió a su escritorio, intentando concentrarse en sus tareas diarias, pero su mente no podía dejar de dar vueltas a lo que acababa de ocurrir. ¿Quién era Cynthia Brooks realmente? En su cabeza, la pregunta se repetía sin cesar. Había algo en ella que lo había desconcertado desde el primer momento, una especie de poder callado que emanaba de su ser. No solo había quedado claro que tenía una influencia considerable, sino que había algo más, algo que aún no lograba identificar. El resto de la mañana transcurrió de forma monótona, hasta que finalmente, hacia el final de la jornada, Richard recibió un mensaje en su teléfono. El remitente era Cynthia Brooks. El mensaje era breve, pero las palabras que contenía dejaban entrever una propuesta que cambiaría su vida por completo. «Richard, sé que este día no ha sido como esperabas, pero quiero ofrecerte algo. Necesito tu ayuda en un asunto importante. Cuando termines el trabajo hoy, ven a verme. Tengo una propuesta que podría ser muy beneficiosa para ambos. Estaré en la oficina del edificio de la esquina. Espero tu respuesta». Richard leyó el mensaje una y otra vez, intentando comprender lo que acababa de leer. La palabra propuesta resonaba en su mente. ¿Qué tipo de ayuda le pediría Cynthia? ¿Estaba involucrada en algo más grande de lo que había imaginado? Por supuesto, Richard tenía su vida profesional en juego, pero algo en su interior le decía que esta oferta no era algo que pudiera rechazar tan fácilmente. Sin dudarlo, decidió ir a la reunión. Era una decisión arriesgada, pero el instinto le decía que, a pesar de las posibles complicaciones, esta era una oportunidad que no podría dejar pasar. Al llegar al edificio de la esquina, Richard notó que el ambiente era completamente distinto al del banco. El lugar, aunque moderno y elegante, tenía una sensación mucho más privada y exclusiva. Un guardia de seguridad le indicó el camino hacia un ascensor privado, y en su interior, el silencio era tan absoluto que parecía envolverlo todo. Finalmente, el ascensor se detuvo en el último piso.
Richard salió y fue recibido por un asistente que lo guió por un pasillo largo hasta una gran sala. La decoración minimalista y el ambiente frío contrastaban con la calidez que había sentido en el banco, pero, al mismo tiempo, había algo profundamente atractivo en ese espacio. Cynthia estaba esperando en una mesa de reuniones, rodeada de papeles y documentos. Su actitud, como siempre, era tranquila, pero había algo en sus ojos que sugería que este encuentro sería mucho más importante de lo que Richard había anticipado. «Richard, gracias por venir», dijo ella, alzando la vista y esbozando una leve sonrisa. «Vamos a hablar de negocios». A medida que la conversación avanzaba, Cynthia comenzó a hablarle sobre una serie de inversiones de alto nivel, proyectos que trascendían los límites del banco y que estaban dirigidos a cambiar el panorama financiero de la ciudad. Para Richard, que siempre había trabajado dentro de las normas y la seguridad del sistema, las propuestas de Cynthia parecían casi demasiado ambiciosas, pero algo en su postura confiada y en la visión que compartía con él lo mantenía cautivado. A medida que el diálogo avanzaba, Richard se dio cuenta de que Cynthia no solo estaba ofreciendo dinero o influencia, estaba ofreciéndole un lugar en un mundo mucho más grande que el que la había conocido hasta ahora. Era una invitación a algo nuevo, algo peligroso, pero con enormes recompensas. Sin embargo, también era un juego arriesgado, y Richard sabía que tomar esa decisión cambiaría su vida para siempre. Finalmente, Cynthia lo miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando cada palabra que él pensaba decir. «Lo que te propongo, Richard, no es solo una oportunidad financiera. Es una oportunidad para cambiar tu futuro, para ser parte de algo mucho más grande que lo que jamás imaginaste. Pero quiero saber si realmente estás dispuesto a dar el siguiente paso. ¿Estás listo para entrar en este juego?» Richard, sin poder contenerse más, sintió que su destino estaba en manos de esa mujer y de esa oferta. Sin pensarlo demasiado, asintió. «Sí, estoy listo».